Como cada semana, un gusto, un placer saludar vía telefónica al cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Hoy hablaremos sobre la renuncia del entonces gobernador Carlos Armando Biebrich por allá en 1975. Buenos días, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Listo para hablar de Carlos Armando Biebrich. Qué importante este suceso para la historia política y social de nuestro estado por allá en los setentas. ¿Qué pasó con Carlos Armando Biebrich? Cuéntanos. Carlos Armando Biebrich nació en Zaguaripa, Sonora, en 1939. Inició muy joven en las actividades políticas, estando aquí en Hermosillo, y muy joven fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Cajeme. Después, diputado federal de 1967 al 70, y tuvo un gran despegue durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, quien con menos de 30 años lo designó subsecretario de Gobernación, por lo que se le auguraba un prometedor futuro político. A finales de 1972, al acercarse la sucesión para la gobernatura de Sonora, que entonces estaba en manos de Faustino Félix Serna, el presidente Echeverría decidió impulsar a Biebrich con su candidatura, pero había un problema. Biebrich no cumplía con el requisito que exigía la Constitución de entonces, la de Sonora, para ser gobernador, y era contar con 35 años o más a la hora de ser gobernador. Nada más fácil que eso para un presidente imperial, como eran en esa época, y en menos de 24 horas el Congreso del Estado de Sonora reformó la Constitución y bajó la edad mínima a 30 años, y Biebrich fue designado candidato. Biebrich no tuvo contrincante en la elección y fue elegido gobernador de Sonora y tomó posesión el 13 de septiembre de 1973. Sonora andaba entonces en 1,5 millones habitantes y su presupuesto era apenas de 700 millones de pesos. Gracias a Biebrich y sus relaciones con el presidente Echeverría, se impulsó la infraestructura carretera, el plan hidráulico del noroeste, que planteaba traer desde Sinaloa agua a Sonora, y el sistema de educación tecnológico que dio lugar a los institutos tecnológicos de Hermosillo y Nogales, los CEBETIS de aquel tiempo, o CEBATIS, así como la audaz medida política de desincorporar las preparatorias de la Universidad de Sonora para crear el sistema del Colegio de Bachilleres y otras obras importantes de ese sexenio. Para 1975, Biebrich ya estaba en medio del conflicto sucesorio entre las fuerzas reales de la política nacional que buscaban cobrarle agravios y cuentas políticas. Luis Echeverría operaba ya en su fase final del sexenio, lo que repercutió directamente en la crisis política de Sonora. Quienes planearon los eventos políticos de ese año, incluyendo la caída del gobernador, lo previeron todo. En principio, intentaron mostrarle a la opinión pública que Biebrich no gozaba de la simpatía del precandidato José López Portillo, quien impulsaba a otro grupo político sonorense llamado Los Búfalos, liderados por Salomón Paz Sánchez, el líder de los agricultores de Caborca, mostrando también ya sin la confianza del presidente Echeverría para debilitarlos. Uh-huh. Biebrich cometió el error de jugarse la candidatura a la presidencia de la República por Mario Moya Palencia. Tuvieron el cuidado de asegurar a que pasaran los 2 años de gobierno para que la falta de gobernador no obligara a convocar nuevas elecciones, como lo establece el texto constitucional. Las experiencias de Guerrero e Hidalgo estaban frescas porque el presidente Echeverría había destituido a esos dos gobernadores de esos estados. Estaban entonces en el ánimo nacional cuando en 1975 el Senado desapareció los poderes de Sonora por tensiones y choques de los grupos locales en el gobierno federal de esos estados. Eso pasó el desafuero de los gobernadores San Guerrero e Hidalgo. Sin embargo, durante su gobierno en Sonora, varios problemas internos que lo enfrentaron con el gobierno de la República eclipsaron su carrera política, la de Biebrich. Todo empezó exactamente el 25 de diciembre de 1974 en Guatabampo. Ese día se escribió la caída de Biebrich.
Con todo respeto, señor presidente, pero si estos señores del agrario no se portan bien, si estos señores no dejan de mortificarnos, se los va a llevar la tal por cual. Ya estamos cansados de tanto funcionario tal por cual, de tanto funcionario hijo de la tal por cual y de tantas promesas. Remachó un campesino líder de la región de Huatabampo. Estaba enfrente de ellos el presidente Echeverría, que estaba de gira por Sonora. El presidente levantó a medias el brazo derecho y con la palma, como si un agente de tránsito estuviera marcando el alto, pedía sin palabras al campesino que se tranquilizara. Perdón, señor presidente, pero ya no aguantamos más, remató el campesino. Entonces Biebris tomó el micrófono, gobernador, y dijo: estos hombres han sido engañados y burlados. Nada de lo que usted les prometió el 18 de junio pasado en Hermosillo se les ha cumplido. De pronto, allá en el fondo del salón, un campesino gritó: esos sí que son tamaños, Carlos Armando. Ni Augusto Gómez Villanueva, que era secretario de la Reforma Agraria, ni Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia, ni Óscar Bravo Herrera, ni Leandro Leoberosa Güell podían creer lo que escuchaban. Eran secretarios de Estado. ¿Cómo podía un simple gobernador enjuiciarlos a ellos? Un funcionario jerárquicamente inferior. Ellos eran unos señores secretarios y para colmo presidenciables. Serían ya las acometidas de Mario Moya Palencia, otro precandidato, el de Biebris, con el que estaba, parecía que era el principal promotor. Gómez Villanueva no se lo perdonaría nunca. Comentó los hechos ampliamente con sus allegados del gabinete y juntos armaron la estrategia para la caída de Biebris, utilizando los servicios de Celestino Salcedo Monteón, el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina. Las cosas llegaron al clímax en octubre del 75, cuando un grupo de campesinos que reclamaban el reparto de tierras invadieron un terreno privado en una de las zonas agrícolas más ricas del país, el Valle del Yaqui. Con tal de acabar con Biebris, el consentido del señor presidente, llegarían a lo inconcebible, al crimen. Y la venganza no tardó mucho. El 23 de octubre de 1975, al intentar desalojar los predios del Valle del Yaqui, las fuerzas policiales del gobierno del estado asesinaron a 7 campesinos. El escándalo fue mayúsculo en el país. Ante eso, Biebris tuvo que renunciar a la gobernatura el 25 de octubre de 1975. Fue enjuiciado y años después fue declarado inocente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Biebris fue sustituido por el senador por Sonora, Alejandro Carrillo Marcor, que terminó el periodo de gobierno en 1979. Biebris falleció por COVID el 14 de enero de 2021 en Hermosillo. Nunca se recuperó de ese brutal descalabro político que vivió y años después, aunque pareciera inconcebible, fue diputado federal por el PRI plurinominal y ejerció esos 3 años como tal, sin pasar sin pena ni gloria, y nunca pudo recuperar su imagen del joven más brillante en política que tuvimos en Sonora. Esa es la historia. Qué impresionante la historia, Ignacio. ¿Cómo se sentía el ambiente en ese momento? ¿Cómo despertó la gente cuando de pronto les dijeron, pues va a renunciar el gobernador Carlos Armando Biebris? ¿Cuál era el sentir de la ciudadanía? Yo tenía 15 años entonces, era un niño, un adolescente muy observador de mi entorno, y el estado estuvo paralizado por varios meses. Era increíble ver cómo los diputados lo declararon desaforado y el pobre salió yendo del estado y duró muchísimos años para lograr ser declarado inocente. Desde entonces, solamente un gobernador había sido desaforado en 1933 en Sonora, Ramón Ramos, que solamente duró 3 meses en el gobierno y fue víctima de las pugnas que había entre el presidente Lázaro Cárdenas y el expresidente Plutarco Elías Calles. 2 gobernadores desaforados en Sonora en el siglo XX. Los dos, y Carlos Armando Biebris, que fue un joven con un carisma extraordinario y logró ser gobernador, pero
Su inmadurez también no le ayudó mucho para sostenerse en el cargo en aquellos tiempos cuando los presidentes eran omnipresentes. Con el dedo derrocaban a un gobernador. Exactamente, ¿no? Entonces una carrera política truncada que iba iniciando, qué desafortunado. ¿A qué se dedicó a la par de esos 3 años en los que fue diputado federal, Carlos Armando Viebrich? Estuvo 2 años exiliado en España y luego regresó. Se dedicó a la abogacía, era un brillante abogado, puso su despacho en la Ciudad de México y todo el tiempo vivió allá. Los últimos años de su vida se vino a vivir aquí. Claro que en total se crecía y falleció aquí. Después, junto con su esposa, unos días después, uno y otro fallecieron con el COVID en 2-3 meses de diferencia. Bueno, muy interesante esta historia, sobre todo para las nuevas generaciones, conocer un poquito más de ese Sonora por allá de los 70s y de estos sucesos que nos marcaron definitivamente. Sí, Ignacio, definitivamente. sí, Ignacio, muchas gracias como siempre por esta intervención. La próxima semana nos comunicamos. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Ahí está, por si ustedes habían escuchado hablar sobre Carlos Armando Viebrich, que pues renunció allá en 1975 y nos explicaba Ignacio Lagarda todos los factores que influyeron para que pues se derrocara al entonces gobernador de Sonora.